El día de ayer había mucha expectativa en todo el país respecto a lo que tendría que fallar el Tribunal Constitucional sobre si admite a trámite o no la demanda competencial elevada por el titular de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, Pedro Olaichea. Finalmente, había mucho debate previo, si es que la demanda competencial tenía que admitirse o no, por cuanto según la norma tendría que haber sido elevada por el Pleno del Congreso y no por una comisión permanente. Esa es la forma. Sin embargo, el TC ha dicho, debemos analizar el fondo y saltarnos la forma. Es de esa manera que terminamos conociendo ahora que se va a comenzar ya con este proceso de respuestas, este proceso de audiencias, para determinar la cuestión de confianza planteada, si es que esta necesita ser tácita, necesita ser verbal, contundente, tiene que ser constada en acta, con votación de por medio, o puede ser materia de interpretación de un jefe de Estado. Y además, a la par de eso, también el día de hoy, en materia constitucional, los congresistas saben, o los excongresistas saben que hoy se les ha vencido la inmunidad parlamentaria, hoy se les está venciendo y hay muchos que van a tener que enfrentar procesos gravísimos en su contra. Sobre estos escenarios hablamos en estos momentos con el ex integrante del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle. Doctor Calle, buenos días. Pedrito, ¿cómo estás? Qué grato nuevamente. Así es, siempre agradable su presencia y sobre todo para conocer esta decisión tomada el día de ayer por el Tribunal Constitucional. Se marca un precedente respecto a la urgencia, al proactione que se apela para que se pueda dar pase a una demanda pese a que no la elevó el órgano competente. Bueno, no un precedente, porque en realidad ya hay una referencia amparada en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que tiene que ver con dejar a veces las formalidades cuando el fondo obliga y justifica. No es la primera, cuidado. El caso del presidente Humala, que no se había agotado, como dice la norma, también ahí se dio un avance de dejar sin efecto la formalidad, ¿no? Y se actuó con mucha rapidez. Yo siempre he tenido observaciones en esa sentencia, pero al fin y al cabo es la máxima instancia. Pero felizmente en ese caso no es un referente, digamos, doctrinal, constitucional ni vinculante, ¿no? Así que los jueces están en libertad de seguirla o no seguirla. Previa explicación, por cierto. Siempre he señalado que para un juez corrupto, lamentablemente, o miedoso, podría justificar su actitud diciendo, me baso en la sentencia del TC, ¿no? Porque si bien no es vinculante, no es doctrinal, es un referente que puede servir para ello. En este caso, lo único que se ha resuelto, ya lo habíamos dicho aquí, si tú te acuerdas, sí, dijimos de que esto sí probablemente se iba a admitir. El tema no es la admisión, ¿no? El tema es el fondo. El tema es el fondo. Ahora, la admisión quiero ver la resolución, porque dijimos que lo que tenía que pelear un poquito entre ellos en la redacción, que deben estar en eso de la resolución, es que no se interprete que estás reconociendo al presidente o al Congreso en sí, porque entonces ya estaría resuelto el tema si fue inconstitucional o no. Pero además de eso termina rechazando esta cautelar que también presentó Pedro Olaichea para que se pueda restituir las funciones del Congreso. Era necesario, porque si no entonces ya no había. Además, fíjese usted, en eso estoy perfectamente y felicito al tribunal, alegra que nos haya hecho eco al pueblo, a todos los humildes abogados que reclamamos que se vea con prontitud esto, porque necesita una explicación el país, ¿no? ¿Pero qué tendría que pasar con las elecciones? Porque yo vengo escuchando, doctor Calle, un miembro, al ponente. Claro, pero el ponente es una posición nomás. No diría que va a resolver, pero el ponente tiene mucho en sus manos, ¿no? Porque él puede demorar la ponencia. O sea, él lo ha dicho con tanta seguridad que, bueno, aunque varias veces también hemos escuchado otras cosas, pero en este caso el ponente ha dado la tranquilidad de decir va a haber elecciones, entonces que las elecciones no se ven alteradas. Eso tiene dos mecanismos, porque se supone que tiene el Ejecutivo 30 días, cuando lo notifique. Puede hacerlo al día siguiente, ¿sí? Porque un Ejecutivo que está preparado, que sabe lo que ha hecho, no tiene por qué demorar y absolver Pero juegos políticos puede dilatar de presentar el último día. Si lo presenta en 30 días, sume usted, 30 días útiles, de lo que estamos pasando ya diciembre. Recibido en diciembre, el Pleno del Tribunal señalará fecha para la vista,
que tiene que ser en Arequipa, porque así dejamos nosotros, digamos, en el tema que hubo debate sobre la sede principal, que es Arequipa, y que los arequipeños con buen criterio se levantaron. Ellos saben mi cariño, yo fui uno de los que dije no tengo problema de vivir en Arequipa porque la Constitución decía así, pero se moduló una resolución que lo recibieron a bien de que sea la sede histórica y todas las causas de tipo constitucional o sus semejantes en el sentido como las competenciales se ven en Arequipa, pues en la medida que lo dejamos así, parece que sigue siendo esa ruta, ¿no? Entonces tiene que señalarse a la vista de la causa para que se vea en Arequipa. Puede ser antes, no olvidemos que estamos en fiestas navideñas, el tribunal suele entrar en receso, digamos, o vacaciones por Navidad en alguna X fecha. Si lo hacen antes, no hay problema, a la vista. Pero de ahí de la vista recién se va a debatir la ponencia, que la pueden ir viendo, así hay voluntad. Pues todo, cuando tú quieres hacerlo, puedes hacerlo más rápido. ¿Pero se llegaría antes del 26 de enero? Lo veo difícil, más aún que acortando plazos, acelerando, poniendo pin en el acelerador. ¿Se llega al 26 de enero? Si el presidente recibe el lunes la notificación y el martes absuelve, porque, como repito, un gobierno que ha disuelto el Congreso bajo una interpretación constitucional debe tener pues todo preparado, ¿no? Entonces lo absuelve, lo devuelve, estamos hablando de 3 días, 4 días, ahí sí se vería el tribunal obligado moralmente a no señalar vista pues de aquí a un año. Además lo ha dicho el propio presidente, creo, del tribunal, ¿no? Vamos, en cuanto se reciba, se señalará en la brevedad, ¿no es cierto? Entonces, imagínese usted, si el presidente de la República, como debería ser, porque tiene que dar una imagen al país también que no está jugando y que sabe, y su tranquilidad que demuestre es porque tiene la razón, ¿no es cierto? Pero ahora, doctor Calle, respecto a todo esto, ya el tema de los plazos queda bastante claro, depende mucho de las partes que puedan responder a tiempo oportuno para que se pueda agilizar y conocer. Y el tribunal en cuanto al presidente. Exactamente, y conocer en el menor tiempo posible la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa decisión del Tribunal Constitucional, ¿sobre qué va a girar? Va a girar sobre la disolución del Congreso, en la probabilidad de que deje sin efecto la disolución por cuanto sería inconstitucional, eso en un escenario, u otro también puede ser que ratifique la disolución. ¿O va a girar en torno a una cuestión de confianza que tendría que comenzar a regir a partir de la fecha en adelante, ya no retroactivo? Son 3 aspectos, creo, que han planteado. El primero, la interferencia competencial en la facultad del Congreso para elegir a los miembros del tribunal. Así lo ha interpretado la demanda del Ejecutivo. Pero yo creo que eso no va a ser cuestión de 10 minutos de debate, porque en ningún momento el Ejecutivo ha interferido ni ha tocado el tema de la elección. Ha respetado, lo ha dicho, y respeta totalmente como corresponde, porque la facultad es del Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Segundo, el voto de confianza. Ahí viene, no se olvide usted que había un antecedente que, bueno, mareó un poco en el momento, pero decía que el voto de confianza se podía pedir sobre cualquier cosa. Entonces de ahí empezó un magistrado a decir, es liberal, otro dijo, no hemos... Bueno, entonces ya entraron, esta es la oportunidad. Blume dijo que nunca se pronunciaron sobre ese tema. Pero entonces, siempre deben cuidarse bien en la redacción, porque no hay que dejar margen en un país tan como el nuestro, con tanto problema, mejor es que se ponga. Hans Kelsen decía una verdad, el maestro de las Cortes Constitucionales, que se creó justamente en Austria, decía cuando hay una gente, una constitución que exige mejor es dejarle lo más claro posible para que no estén, hay que precisar. Así que el nuevo Congreso tiene la oportunidad y la obligación de aclarar ciertas cosas y hacer varias reformas constitucionales. Pero en el caso de declaraciones, el tribunal, le reitero, doctor Calle, el Tribunal Constitucional se terminaría pronunciando por eso, mire, haciendo ajustes a la cuestión de confianza o con la probabilidad de que termine anulándose la disolución del Congreso. El tribunal tiene que determinar si el Congreso, mejor dicho, si el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, puede pedir un voto de confianza al Congreso sobre una ley de reforma constitucional. Eso tendrá que precisarlo bien claro.
¿no? Entonces, ese es uno de los motivos de los cuales se habría cometido una infracción y una violación, ¿no es cierto? Porque lo primero ya está descartado. El tercero, que es el más inquietante, creo, para el mundo jurídico, por lo menos asumo yo a título personal, de repente otras mentes no, pero a mí me inquieta lo del voto fáctico, ¿no? O sea, estoy esperando qué dice el tribunal. Bueno, a los periodistas también nos inquieta, si es que eso es probable que se pueda dar. Porque eso sí va a sentar un precedente que va a marcar para adelante el juego constitucional. Ahora, en materia competencial, que no es lo mismo que una acción de inconstitucionalidad, que no es retroactivo. En materia competencial, la sentencia dice puede dejar sin efecto los actos que se hayan cometido como consecuencia de esa violación a la jurisdicción competencial de un órgano. Lo que implica ahí, obviamente, dejar sin efecto el decreto supremo de fecha tal, ¿no es cierto? ¿Se puede pronunciar en ese extremo el TC? Claro que puede, pero lo que seguramente no sé si lo haría, ¿no? ¿En qué sentido? Porque también tiene la facultad de interpretar una sentencia interpretativa y de modular un poco porque esa es una obligación, ¿eh? Hay que entender que los miembros del tribunal tienen una enorme responsabilidad en no crear un caos político, en no crear un caos económico. Pero lo dicho por el tribunal... Pero un ratito, estamos hablando de fechas bien difíciles que pueda coincidirse, que pueda generar eso. Pero, doctor Calle, lo dicho por el tribuno, el magistrado Ramos, el día de ayer ante los medios de comunicación, que las elecciones no se ven alteradas. ¿No sería ya un mensaje, bueno, aplicando el mensaje tácito, fáctico del presidente Vizcarra, no sería un mensaje tácito, fáctico, interpretativo, de que lo que va a determinar el TC es de aquí en adelante y no retrocediendo al 30 de septiembre? No, primero en cuanto al tiempo, el magistrado Ramos, Carlitos, tiene en sus manos el tiempo, como le digo, sí. Porque la ponencia la puede demorar un mes y entonces ahí complica la cercanía. Ese es uno. ¿Qué ha querido decir? También el tribunal lo que puede hacer, como le digo, cuando sentencia, para empezar es bueno que la ciudadanía y los periodistas y todos los curiosos sepan que para que esto pueda ser declarado fundado necesitan 5 votos, ¿eh? 5 votos. No es un tema de mayoría simple. No, es 5 votos, basta 3 que digan no y es infundada la acción de competencia, ¿no? Sin perjuicio de lo que digan los considerandos, ¿no? Los votos singulares, etcétera. Entonces, tenemos estos escenarios. En el supuesto caso que lleve adelante las elecciones, qué sé yo, y la sentencia sea fundada, es decir, declaren, habría que ver, pues hay varios extremos, ¿no? Yo creo que lo del primero ya hemos aclarado. El segundo, es importante que se señale lo del voto de confianza. Ojalá sea la oportunidad para determinar lo que debatieron en la primera y lo que se debatió en el Congreso Constituyente del 93, que es libre, ¿no? Para mí entender debe ser bajo cualquier aspecto. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa que se ha dado desde el año 79 en la Constitución, después de las caídas de tantos ministros del 63 al 68, una especie de check and balance del poder para que también el Ejecutivo tenga una forma de defenderse frente a una derrota sumamente fuerte y no tenga un respaldo parlamentario y juega al pueblo. Acude al pueblo, entonces le da el mecanismo de la disolución en base a estas 2 censuras o 2 rechazos de voto de confianza, pero eso lo van a decir. Pero le reitero, lo más interesante de este menú está en el voto fáctico, ¿no? Ese es el postre. Yo diría que es importantísimo porque al fin y al cabo eso sí va a sentar un precedente. Ahora, como consecuencia de ello, tienen que declarar si es inconstitucional, si ha habido infracción, cuidado, y ahí sí eso puede generar que en cuanto haya la sentencia al día siguiente, la Fiscalía de la Nación pueda hacer uso del artículo 117 de la Constitución y el Congreso también que se instala puede hacer uso del artículo 117. Le pregunto, en el tema de la... Ojo que incluye a todos los ministros, ¿eh? Sí. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de que el Tribunal Constitucional podría finalmente tomar la decisión de que ha sido inconstitucional, estaríamos ante un escenario que el Congreso tendría que ser repuesto en sus funciones. No, si es que ya estamos ya con elecciones, ya no, pues es un hecho, como decimos nosotros. Si pongamos en el plazo, en el hipotético. Si es que fuese pasado el 26 de enero, por ejemplo, que recién después de las elecciones parlamentarias complementarias se conozca la decisión y que eso ha sido inconstitucional. Tendría que dejar sin efecto el decreto supremo en el cual se disuelve, pero puede modular, ¿no es cierto?,
puede decir el tribunal de que sí es inconstitucional, pero dada las circunstancias de que ya están cercanía, a fin de no generar un conflicto político nacional, ¿no? Entiendas esto a partir de, ¿no? A partir de. Podría decirlo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el país en que hay que decir las cosas claras ya. O sea, si es que el tribunal pudiera hacerlo, debería hacerlo ya. Y en ese caso, bueno, sería lamentable, ¿no? Se crearía un caos verdaderamente político, porque tendrían que volver los congresistas, claro, y quedaría una situación... Estamos ¿no? Ahorita... Yo creo que ese escenario no se va a dar. Pero honestamente, con todas las posibilidades, probabilidades legales, claro, jurídicas, constitucionales, estamos en una especie de limbo a la expectativa de qué va a determinar el Tribunal Constitucional luego ya de esta admisión. Lo más inquietante debe ser la demanda competencial. Es que si hay los 5 votos, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Sí. Entonces ahí se va a ver la posición de los magistrados. Basta 3, le repito, para que eso... Pero entre la incertidumbre, honestamente, no se sabe qué va a pasar de aquí a un tiempo, pues si es que los 5 votos si se trata de eso, yo decía en broma, ¿se acuerda usted esa época de Kuczynski? No sé si al salir hay otro gobierno, ¿no? Entonces, si se trata de eso. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo. Y fíjese, esta coyuntura yo creo que se está descuidando. Los partidos políticos o los que vayan a participar deben tener en cuenta que es uno de los congresos de más trascendencia en inicio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque para que no se desemboque a posteriori en una asamblea constituyente presionada por el pueblo, mucho cuidado, no olvide que la ira en el Perú está retenida. Por eso es bueno que la gente sepa que el Congreso, yo he escuchado, no le va a solucionar sus problemas locales, ni le va a solucionar los problemas que tiene que resolver el presidente de la República, que están entendiendo mal. Pero sí va a tener que abocarse, creo yo, a muchas reformas constitucionales. Al tema del Congreso, hablando antes de terminar, doctor Calle, se vence ya la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es el paso inmediato que puede pesar sobre esos excongresistas que hoy están perdiendo esa protección constitucional de la inmunidad? Bueno, mire usted, hay algunos casos como que todos también estamos atentos, curiosos, por lo que dijo el fiscal del norte, ¿no es cierto?, de Chiclayo. Fiscal Carrasco. Creo que eso llegó ya a la Fiscalía de la Nación, se lo había presentado el fiscal Carrasco. Entonces ya está en libertad y esperemos ahora la fiscal de la Nación no tendría rémora alguna para determinar medidas preventivas. Primero, si no sé si abrieron la investigación preliminar, no lo sé, porque el hecho que tengas tú la inmunidad no impide que se abran investigaciones. Lo que no puede ser tú es procesado ni detenido sin autorización del Congreso, ¿no es cierto? Pero investigarte sí, porque después pueda ser... Si estás en la comisión permanente, ¿aún tienes inmunidad? Tienes inmunidad, las dos, de arresto y de proceso, ¿no? Tienes inmunidad. Ahora, puede darse caso que tu partido te cambia, ¿no? Ya, Joaquín Dipas, por ejemplo, que ha sido sentenciado en primera instancia y el Congreso, antes de que sea disuelto, rechazó levantarle la inmunidad. ¿Ahora podría ser apresado? Claro. Inmediatamente. Claro, en cuanto termina ya puede ser, si el juez, primero, si el fiscal de la Nación o el fiscal supremo encargado lo pide al juez supremo, puede disponer de inmediatamente. Eso está, igual con los casos del norte y otros casos, o sea... El caso Yesenia Ponce, Beten Anculín... Tiene que verlo la Fiscalía de la Nación, o sea, tiene que ser un fiscal supremo encargado, porque esa es su jerarquía, e incluso después tienen 5 años más para esa protección. Los miembros del tribunal también, ¿eh? Entonces, cuando eso se presente, indudablemente que ahora sí va a ver el pueblo a la fiscalía actuar. Ahora sí no hay pretexto de decir la inmunidad, esto si no puede inmediatamente disponer de detención preventiva. Lo que no puede naturalmente es más adelante iniciar el proceso sin antes no haya una acusación constitucional. Pero las medidas preventivas de investigación, incautaciones de bienes, impedimento de salida del país, que sin embargo sí se podía, pero la detención, que es la más importante, pueden realizarla, ya debe, a lo mejor como tiene una responsabilidad tan profunda con el país, la Fiscalía, el Ministerio Público quiere demostrar de que sí está a la altura de la confianza de la lucha contra la corrupción, nos da las sorpresas mañana, ¿no? Porque puede tener esto y lo recibe el juez mañana y el juez aceptar las detenciones que crea necesarias, ¿no? Doctor Fernando Calle, muchas gracias por estar con nosotros. No, yo le agradezco a usted, pero deme un minuto, que yo quiero hacer un poco de esfuerzo de conciencia a la población. Fíjese usted, en este momento está viendo lo que pasa con los mototaxis. Estamos viendo en la selva central que hay gente que se está cortando en Iquitos las venas por una cuestión de hambre. Estamos viendo, cuidado,
que la gente puede entrar en ira. Entonces yo le decía a usted que tengan mucho control con la Junta Nacional de Justicia, que es muy importante, por favor, y con el proceso de elección que viene. Yo estoy notando con entusiasmo que a lo mejor por ganar votos, con todo derecho, quieren poner en la lista pues a un conjunto de musicales y qué sé yo. Pero este es un proceso, no vaya a frustrarse la población. En este Congreso, sin duda que va a haber debates constitucionales muy profundos y de inmediato de investigación, que no frustren. Pueden ellos, al día que se instala la comisión correspondiente, levantar nuevamente esa protección que se le dio en el anterior Congreso a los fiscales, a los miembros del Consejo Nacional, hablar ya de un crimen organizado. Yo creo que la lucha más grave e importante con lo que estamos viendo, ustedes han visto que la corrupción ya no es aquí, pues es en el último municipio, en todo lado, esto está desplegado. Entonces la lucha contra la impunidad tiene que ser total. Yo rogaría, ya que es imposible la Alianza Nacional, no digo imposible, sino que no he tenido eco, creo, en una Alianza Nacional contra la impunidad, por lo menos que los que están postulando el país le exija a los jóvenes que se firme un compromiso de punto fijo de ciertos requisitos contra la corrupción, que se comprometan a hacerlo el primer día que se instale el Congreso, que empiecen a trabajar, ¿no? Porque si no, no sé qué va a suceder. Seguiremos viendo más de lo mismo en todo caso. Sería lamentable, ¿no? Sí. Porque el pueblo no da masa, cuidado con la ira nacional. Es igual con la Junta Nacional, cuidado que no pongan personas que en realidad el pueblo identifique para bien, porque la justicia es lo más delicado que tiene nuestra república y la que es la madre de la protección de la corrupción. Si eso no se controla, cuidado, no se olviden el Bogotazo, el 91 que se tomó la Corte Suprema en Colombia, generó la Constituyente el 91. Bien. Los pueblos tienen derecho a reaccionar. Bien, doctor Calle, muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Pedro. Hasta la gracia. Gracias por estar con nosotros.